acción destructiva disimulada de unos padres narcisistas durante la crianza de niños indefensos puede dar como resultado adultos inseguros con una profunda sensación de vacío interior. Yo lo he visto en esto, perdón, te interrumpo acá, es que estos niños tienden a poder socializar por fortuna más con sus pares, con niños de su misma edad, pero no tienen esa capacidad con los adultos. Eso está asociado de pronto a los padres narcisistas, porque me parece que eso es algo que puede ser como un patrón, que les cuesta trabajo a estos niños, es tener un vínculo afectivo, pero con los adultos, más que con los niños, por fortuna. Puede ser, pero el daño se hace y la incapacidad de estos niños de relacionarse emocionalmente ¿Es con todo? ocurre con todos. Okay. Es posible que con los adultos sea más, pero esto, como lo digo, se extiende a la etapa adulta, y en la etapa adulta lo que encontramos son adultos inseguros, adultos con una sensación de vacío, adultos que tienen dificultades interpersonales, de pareja, dificultades en la vida íntima, sexual. ¿Por qué? Porque tienen un vacío emocional muy grande. Ok. Claro, ahora, estas son consecuencias que pueden ser reversibles si se descubren a tiempo, si se atajan, si se intervienen y si se ayuda a la persona. Y de esto hablaremos un poco más adelante. Sí, la siguiente pregunta tiene que ver con esto, y es: solo estos niños que han sido las víctimas de estos padres narcisistas pueden estar mejor y sobrellevar esto y salir de estos traumas, por decirlo así, solamente si reconocen que han tenido estos progenitores. Si no lo reconocen y no lo identifican, ¿cómo puede ser posible esto? Es muy difícil. Hay que reconocer, hay que hacer el trabajo de mirar, sí, quién es mi mamá, quién es mi papá, sí. Y hay que escarbar un poquito. Estas son cosas que no ocurren desgraciadamente cuando el niño está pequeño. ¿Por qué? Porque cuando el niño está pequeño está dentro de un hogar donde la que manipula o el que manipula es el que domina. Hay una intimidación y el niño nunca se atreve a preguntar si eso que está ocurriendo es anormal o no es anormal. Y se siente más bien culpable. Si esta cosa en mi casa no funciona, debe ser por culpa mía. Entonces, eso se arrastra a la etapa adulta, y es en la etapa adulta cuando de pronto, en algún momento afortunado, un hecho casual, donde alguien le dice: tú no tienes por qué estar sometido a esta situación, ¿por qué estás así, sometido? Y cuando se dan cuenta y abren los ojos y se dan cuenta que realmente lo que ellos han estado es prisioneros toda la vida de la idea de que ellos no valen, de que realmente ellos son culpables de una cantidad de cosas de las cuales no son culpables, y se dan cuenta que fue mi mamá la que me llevó a esto, o mi papá, que eran unos narcisistas. En el momento en que ellos se dan cuenta de esto, empieza el proceso de recuperación. Tenemos que enfocarnos en poder ayudar a estas víctimas a identificar esto. Sí. Desafortunadamente, ninguno de los, mejor dicho, un niño tiene un padre o una madre narcisista y el otro se supone que es el sano. Pero si el sano está dominado por este mismo dilema, no puede ayudar a su hijo adecuadamente. Exactamente. Entonces, que es lo más duro, porque se supone que si son dos, por lo menos uno, que es el sano, tenga la fuerza o la claridad o pedir ayuda, a ver qué hace con esto tan complejo. Sí, desgraciadamente eso no ocurre en la etapa en la cual el niño está todavía pequeño. ¿Por qué? Porque el padre o la madre narcisista son los dominantes y tienen dominado al cónyuge, que es, digamos, sano, y al resto de la familia. Que también debe ser un cónyuge
asustado, exacto, dominado, exacto, por alguna razón eligió ese cónyuge dominante que terminó siendo insensible, narcisista. Difícil imponerse aquí. Muy difícil. Entonces, generalmente las personas logran salir de esto cuando son adultas, empiezan a poner una distancia con ese ambiente tan maligno, y pueden establecer y pueden identificar. Lo que pasaba era que tenía una madre o un padre que tenía estas características narcisistas. Una vez que yo me doy cuenta de esto, vuelvo y repito, comienza el proceso de recuperación. Por eso es tan importante conocer a alguien antes de tener un hijo. Eso. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, no todas las formas del narcisismo son tan malas. No. Tú has identificado que hay narcisismo benigno y narcisismo maligno. Sí. Lo cual es complejo de entender. Sí. Pero es importantísimo que nos lo ayudes a precisar. Bueno, voy a tratar, no sé si tendré éxito en esta misión, pero lo voy a intentar. Narcisismo benigno, creo que todos tenemos elementos narcisistas. Yo tengo la certeza, yo quiero ser escuchado, yo quiero que los reflectores me dirijan a mí. Yo hago esto bien. Yo hago esto bien, exactamente. Estos son elementos sanos de narcisismo, digámoslo así. Cuando esto empieza a agravarse es cuando muchos de estos síntomas que hemos mencionado empiezan a acumularse y empieza a surgir un elemento que es el que hace que el narcisismo deje de ser benigno y se convierta en narcisismo maligno. Es cuando el egoísmo es tan pronunciado que ya implica un daño a la persona, al otro, llámese niño, niña o pareja. Entonces, esos elementos de narcisismo ya son malignos, y eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Bueno, padre, quiero que nos precises más todavía esto del narcisismo benigno, porque desde el punto de vista de cualquier persona, el narcisismo ya es algo muy negativo. No necesariamente. Rasgos de personalidad narcisista, algunos rasgos de personalidad narcisista los tenemos todos. Yo soy prepotente, a veces omnipotente, a veces grandioso, pero no soy malo. Rasgos paranoides de personalidad, un poco suspicaz, un poco dudoso. Hipervigilante. Entre otras cosas, tenemos que hacerlo en un medio donde tenemos que cuidarnos mucho. O sea que rasgos de personalidad. Narcisa, de personalidad paranoide, de personalidad obsesiva. Unos pocos rasgos los tenemos todos. No hay una personalidad pura que no tenga ningún rasgo de nada. Entonces, cuando hablo de narcisismo benigno, entre comillas. Eso, enfoquémonos en esos rasgos benignos. Rasgos benignos son esos que te he dicho, donde no hay maldad. Cuando existe maldad. Esa es la diferencia grande, creo yo. Esa es la diferencia grande. Esa es la diferencia. Cuando que no existe una falta de empatía, cuando existe la necesidad de manipulación, cuando se juntan elementos que son más sociopáticos con los elementos narcisistas, como la agresividad, como el desprecio por los demás, el daño hacia las personas. La falta de compasión. La falta de compasión. El remordimiento. La necesidad de dañar al otro, de sacar yo ventajas, la irresponsabilidad y la falta de autenticidad. Cuando esto se junta, cuando todos estos elementos se juntan, estamos hablando de un narcisismo maligno. Y eso es una de las desgracias grandes que le pueden tocar a un niño en su crianza. Tener un padre o una madre con elementos narcisistas que son malignos. Perfecto, gracias. Otra pregunta, padre.
¿Cuáles son las manifestaciones más disimuladas del narcisismo parental? Mira, en una sola frase, la gran habilidad para esconderse, la gran habilidad para disfrazarse. La careta. La careta, detrás de ciertas máscaras que aparentemente son muy buenas. Esa es la característica fundamental, que yo diría, de estos personajes narcisistas malignos. Pues yo te quería preguntar a ti, esto de la tendencia a la victimización y a la amargura, también es una condición narcisista, donde se camufla esa condición básica de egoísmo y de frialdad. Sí, desde mi punto de vista, claro que sí. Y no nos ayuda nuestra sociedad, porque nosotros vivimos en una sociedad hasta cierto punto donde se toma como un hecho que los padres de familia protegen a sus hijos y aman a sus hijos bien. Eso, partimos de esa base. Sí. Entonces, tratar de pensar que eso no está sucediendo en una madre o en un padre es anatema. Eso no lo considera nadie, y mucho menos unos niños. Entonces el sistema no ayuda a desmantelar, a identificar. Al contrario, el sistema nuestro y en muchos otros sistemas en el mundo, me imagino, cubren, porque es que el papá y es la mamá, y resulta que ser papá o mamá no es nada si no hay amor y respeto en las cosas que se hacen con los hijos. Es como mi mensaje aquí. Entonces, ¿por qué es tan difícil identificar a un padre o a una madre narcisista? Realmente, si esto es tan grotesco y alarmante y hace tanto daño, ¿por qué es tan difícil de identificar? Bueno, como ya lo dijimos, en los primeros años de la vida de los niños, porque nadie levanta la mano y dice, ojo, a mí me están haciendo daño. Un niño no levanta. Un niño no levanta la mano. Es responsabilidad. El cónyuge dependiente pasivo tampoco levanta la mano. Y ciertamente el narcisista está posicionado haciendo su labor destructiva. Entonces, pero ya cuando la persona crece, nos encontramos frente a un adulto, ¿por qué para él, es tu pregunta, por qué para él es tan difícil reconocer que tiene un padre o una madre narcisistas? ¿Por qué? Por el dolor que genera saber que uno ha tenido una madre que no lo quiso o no la quiso, o un padre que no me quiso. Es muy doloroso. Y el primer mecanismo de defensa protectivo mío es la negación. Yo no puedo creer que yo tenga esto, luego yo no quiero ni mirarlo, entonces yo no lo acepto. Existe una negación por el dolor que significa tener un padre o una madre que han sido narcisistas. Pero, a pesar del dolor, es necesario reconocer esto. Solamente el día que la persona reconoce que esa ha sido la situación que vivió de pequeño, puede empezar a liberarse un poco. A liberarse de esta situación y a tener una vida más normal. O sea, hay que poder identificar esto en sus propios padres. Es esencial. Y aguantarse ese dolor, digerir el dolor, ¿sí? Y que ese dolor finalmente se convierta en una liberación de poder ver esto con claridad. Exacto. Hay gente que te diría, no, pero el amor de los padres es incondicional y todos los padres son diferentes y así fue y para adelante y que se trague esto la persona para que no sufra tanto. Claro. Entonces, ahí es cuando la persona tiene que decidir si quiere realmente vivir una vida genuina o no. Si quiere vivir una vida tapando esto el resto de su vida. O se va a pasar la vida como una víctima sintiéndose culpable. O repitiéndose.
con sus hijitos. O repitiendo, porque estas conductas, si no se identifican, se repiten en una cadena de tatarabuela a abuela, de abuela a madre, de madre a hija, de hija a nieta, etc. Entonces, de abuelo a hijo. El objetivo es que identifiquemos si hemos tenido esta situación de una madre o un padre narcisista y lo podamos ver con claridad, con valor. Superemos ese dolor que nos genera. Y superemos ese tabú de no poder nombrar lo que da pena y lo que hace daño, porque es el peor error. Sí. Porque hay mucha gente que simplemente se silencia y se murió silenciada. Sí. Y ahí vienen los ciclos que repiten las familias enteras, sí. Y lo vemos, ¿no? Repetido en familias. Es más frecuente el daño, que es más poderoso el daño de una madre narcisista a sus hijos o un padre narcisista a sus hijos. Yo creería que es peor una mamá narcisista, sí. Porque el vínculo exacto. primordial afectivo exacto. Es con la madre. Exacto. Obviamente después el vínculo con el padre, y hay padres que son padre y madre y mucho más maravillosos, sí. Pero por lo general el vínculo afectivo con la mamá se establece desde que nace un bebé, sí. Así es. etcétera. Así es. Yo también estaría de acuerdo que el daño mayor es una madre narcisista. Sí. Yo también creo. Porque además la madre, por regla general, es la que está más en contacto con ese niño desde que nace y tiene esa aureola de que como es la madre, necesariamente es buena, pero no necesariamente todas las madres son buenas. Las madres narcisistas malignas no son buenas. Bueno, yo quería hacer un paréntesis aquí y me perdonan porque voy a hacer una cuña publicitaria de La locura lúcida, que fue un libro que yo escribí precisamente para las víctimas de los narcisistas. Que son los que pueden realmente hablar sí, y tratar de hacer un movimiento en sus vidas. Porque en los 52 años que yo llevo de profesión, de ejercicio de esta profesión, nunca he tenido en mi consultorio a un narcisista. En cambio, he tenido muchísimos víctimas. Pues no te tocan la puerta, de pronto los lleva alguien un día y salen disparados. Ni siquiera, no se dejan llevar. Ellos son grandiosos y diciendo yo. El problema no es yo. El problema no es mío, el problema es suyo. Sí. Entonces, el poder entender que existe este trastorno es lo que finalmente va a abrirle los ojos a las personas y va a permitirles una vida mejor. Entonces, no teman enfrentarse a esto. Averígüenlo, ilústrense, hay maneras de hacerlo. Y lo ideal es un acompañamiento de alguien ideal para empoderarse y ver con claridad que la vida sí vale la pena. Y se Exacto. puede vivir una vida mucho más agradable y plena sin una persona de estas cerca. Exacto. Es alejarse del narcisista maligno. Sí. Porque el narcisista benigno, yo creo que tiene más futuro. Sí, tiene más futuro. En cuanto a recuperar relaciones con hijos y con parejas y restablecer inclusive rupturas cuando el narcisista es benigno, porque no tiene la cosa sociopática, malévola, calculadora, máscara, que es lo que uno tiene que, sinceramente, es huir de eso. Exactamente. Bueno, esto nos lleva al manejo. El manejo. Vamos a hablar del manejo. ¿Cómo se maneja esto? Lo primero es hacer conciencia de que existe un trastorno parental, porque hacer conciencia de que existe este trastorno permite iniciar un proceso terapéutico. Si no hay ese primer paso, es imposible. Uh-huh. Lo otro es reconocer que se ha sido víctima de una situación parental de narcisismo y que esto ocurrió durante mucho tiempo sin que nadie pudiera intervenir, nadie pudiera decir nada. Esto no quiere decir que la persona que llega a pedir ayuda es una persona mala, es una persona que va a sapear, es una persona que va a desmantelar, porque es que a veces la gente se demora
demasiados años y por eso, en pedir ayuda por eso, porque les da horror y pena tener que decir, ¿será cierto que, estoy acusando, que mi papá es un narcisista exacto, terrible o mi mamá? Eso es indecible, pero si uno busca al terapeuta o al acompañamiento idóneo, empieza a sentir una tranquilidad de poder hablar exacto, y se identifica y ya, sigue tú con el manejo que me parece clave aquí en este capítulo, porque ¿qué se hace con esto? Bueno, lo que has dicho tú es fundamental. Hay que reconocer que he sido víctima de alguien que ha sido experto en presentarse como la víctima cuando en realidad era el victimario o la victimaria. Y esto libera muchísimos sentimientos de culpa. El hacer eso, el simple hecho de aceptar esto y de ver esta realidad, libera sentimientos de culpa que han estado torturando a la persona por años, muchos años, muchas veces. Acompañado. ¿Y cuál es el siguiente paso? Uno no guarda agradecimiento a quien nunca quiso de verdad, ni amó de verdad. Que lo único que hizo fue, de una manera sutil, manipular y dañar. Nunca se le guarda. No, hay que aceptar que si esa persona se sacrificó porque pues sí, me tuvo y me alimentó, nada justifica la crueldad del reclamo, ni la crueldad de las inculpaciones, ni la crueldad de la desconsideración y el trato desconsiderado. Con niños menos. Con niños menos. Sí. Ni tampoco justifica el abandono afectivo, ni la falta de generosidad. Entonces, ¿qué hacer? Me preguntan, ¿y qué hago yo? Yo ya me di cuenta que mi mamá, mi papá es un narcisista. ¿Qué hago ahora? Yo ya soy un adulto de 40 años. Empoderarse. ¿Qué hago? Empoderarme. No se trata de romper la relación con ese personaje. No, yo no voy a romper. Todavía. No se trata de romper la relación. Ni yo le voy a ir a decir, oye, es que tú fuiste un narcisista como papá o mamá. No, simplemente que yo me dé cuenta de eso es suficiente. Y eso me permite a mí poner una distancia afectiva con esa persona que tanto daño me ha hecho. Y me permite no alimentar rencores, ni ajustar cuentas, porque no se trata de ajustar cuentas, ya esa persona se quedó así, yo tengo que salvarme y yo tengo que ver la realidad, aceptarla y simplemente poner una distancia. Y se trata fundamentalmente de reconocer que yo tengo derecho a vivir mi vida sin culpas. Eso es lo que de esto se trata, el reconocimiento y la identificación de estos personajes.